Hubiera sido prudente haber dicho que no, posiblemente, pero soy facilón y no aguanto una segunda propuesta, con lo cual dije en aquel momento que sí, pensando en principio para la época de Pascua, creo que fue, ¿no? Pero como el confinamiento nos obligó a posponerlo, pues replanteé el mensaje, aunque al final diré lo mismo, como decía un profesor nuestro de teología, Paco Culturas, que llamábamos, siempre decía, a mí me llamen a donde me llamen, siempre doy la misma conferencia, le cambio el título y doy la misma. Yo no sé si más o menos voy a hacer un mensaje que podría valer para cualquier tiempo litúrgico y espero que os guste. Me sonroja un poco estar hoy aquí con vosotros porque me acostumbro desde hace media vida a trabajar con chavales de 15 años y vosotros tenéis alguno más, yo también. Espero que eso lo libre con una cierta nota, y lo que sí puedo afirmar con una cierta rotundidad es que este encargo de estar hoy aquí con vosotros ya tiene un beneficiario inmediato, que es el que os habla. Porque puedo deciros en conciencia que mejor o peor he resuelto este servicio poniéndome delante de Cristo. Y eso, por desgracia, aunque intento que no siempre sea así, es poco habitual en la vida azarosa de quienes vivimos en la trinchera, de quienes estamos todo el día comiendo polvo de acá para allá, haciendo y deshaciendo, y a veces con poco tiempo para hacer fundamental o para hacer de lo importante lo fundamental, valga mi excusa previa, ¿no? Esta reflexión, por tanto, nace desde lo que soy, y desde luego no soy más que un creyente en camino, quizá un laico promocionado, significado por cargos y tareas, pero nada más que eso, un creyente en camino. Me ayudó a asumir el reto algunas lecturas, y una particularmente de un teólogo francés que decía algo así como que un místico es aquel que no puede dejar de caminar. Si esto es así, con el respeto debido a la teología mística, puedo decir, y si se puede reducir este fenómeno, como digo, tenéis delante de vosotros a un místico con minúsculas, que se sabe en camino, que sabe que se encuentra a medio hacer, a medio hervir, seguro solo de lo mucho que le falta y de que el lugar por el que pasa es transitorio. Por no ocupar sedes de nadie. Por esto mismo que acabo de decir, nadie debe ver en mi discurso la santidad del místico con mayúsculas, o la soberbia de quien predica desde la meta alcanzada, sino la humildad de quien sigue anhelándola, lastrado por sus muchas limitaciones, muchas. Quizá esas mismas limitaciones, desde las que propondré esta reflexión, pueden coincidir con algunas de vuestras debilidades. Supongo que por estar hechos del mismo barro, por compartir la misma condición carnal, vosotros y yo, curas y seglares, aunque con matices distintos, corremos una suerte semejante. Le pido a Dios que estas reflexiones que compartiré con vosotros hoy, que a mí me han puesto delante del misterio con mayúsculas, libren también para vosotros algunos destellos que os permitan aprovechar la mañana, por lo menos, ¿no? Y confrontaros también con ese misterio que nos ocupa. Y lo hago con la confianza absoluta en que donde no llegue yo, mi aportación será suplementada por la sobreabundancia del Padre. La charla va a tener como 4 partes. Como cuarto de partes, no, va a tener 4 partes. La primera, que es una visión del contexto actual desde mi planteamiento, desde mi lugar en el mundo. La segunda, la respuesta que nos propone el Papa Francisco en este contexto actual. La tercera, me voy a atrever a ofrecer 7 vías de trabajo, de reflexión para este tiempo de Adviento, y la cuarta, dependiendo de la temperatura y de las caras que vea, dependerá de esas 2 cosas, que sería reproducir una oración que yo hice para vosotros hace 7 años en la formación permanente, que en aquel momento redacté en uno de los capítulos que trabajasteis. Si no me diera margen esta cuarta parte, la tenéis escrita, y después os voy a sugerir un pequeño libreto para que podáis aprovechar, rezar o consultar alguna cita bíblica, y esa oración
que es una oración que nace de mi corazón por vosotros, desde mi corazón por vosotros, porque seáis santos, la podéis releer tranquilamente, porque creo que sigue siendo actual. Empezamos hablando del contexto, en un contexto absolutamente extraordinario como el que algunos obispos europeos han definido, incluso llamándolo de posguerra. Leía yo este fin de semana también una entrevista a Valentín Fuster, que es el director de un hospital clínico en Nueva York, del Monte Sinaí, uno de los mejores hospitales del mundo, y hablaba de la Tercera Guerra Mundial, 40.000 muertos en Nueva York. La Fratelli Tutti también habla de este contexto en los primeros párrafos. En un contexto así no es fácil vivir la fe. No es fácil vivir la fe. A mí por lo menos no me resulta sencillo, y creo que eso lo compartiremos. Supone que yo, al menos, digo, en algunos ámbitos, que no vivo la fe con especial facilidad, y soy una persona significada, como antes decía, una persona que me ha tocado estar a la cabeza de algunas áreas pastorales. Vivo de la fe, vivo por la fe, vivo para la fe, y no me resulta nada sencillo. Creer en el Dios de Jesucristo no me ha parecido nunca una opción cómoda para nadie, pero insisto, quizá ahora por el contexto de pandemia se perciben incluso con mayor intensidad esas dificultades añadidas para decirle sí a Dios, porque estos meses han supuesto un verdadero puñetazo de realidad en nuestra vida personal, social y eclesial. Estaréis conmigo en que si miramos atrás y buscamos esos recuerdos de estos últimos meses que han marcado nuestra vida, no será fácil olvidar tantos sufrimientos, tantos abandonos, tantas soledades, tantas restricciones que han ido acumulándose en este tiempo en nuestra espalda. Yo podría aquí traer el nombre de amigos personales que han fallecido, algún cura entre ellos, de algunos familiares más o menos cercanos que han fallecido por esta pandemia, o el de otros que a día de hoy siguen en la UCI peleando. Desde aquí mi oración por todos ellos, o el nombre de ancianos que han ido cayendo en las residencias en el más absoluto anonimato, o el de las familias que han perdido sus trabajos, o el de otros enfermos que hemos visto agravar su problema porque la sanidad está desbordada. Y esto, desde el punto de vista creyente, descoloca. Hay teología, hay libros que explican, que dan una razón del sufrimiento, que te sitúan en clave de esperanza, pero no podemos olvidar que esto descoloca, ¿no? Y lo podemos ver de manera extraordinaria en la imagen del Papa Francisco en la plaza de San Pedro, una plaza solitaria, oscura, lluviosa y silenciosa, hasta que el propio Francisco eleva al Padre aquella pregunta desgarradora, impropia de un Papa, ¿no?, que se le supone una cierta conexión, ¿no? Dice: ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que nos hundamos? Esos minutos de televisión dibujaron perfectamente nuestra vulnerabilidad, dejando al descubierto las superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, también nuestras seguridades pastorales, también nuestras seguridades religiosas. Y si miramos hacia adelante, con este panorama que acabo de relatar, se apoderan también de nosotros las dudas, las desconfianzas, la incertidumbre, en definitiva el miedo. El miedo porque, como ha dicho el Papa Francisco, no sabemos qué podrá pasar, y eso nos da miedo. Todas las conversaciones de la calle giran en torno al coronavirus. Es una conversación pancoronavírica, ¿no? Algo así. Que si la prueba rápida, que si la vacuna, que si los partidos no se ponen de acuerdo, que si la economía, que si... Y lo que esconden nuestras conversaciones, al final, es miedo. Miedo. El virus del miedo es el gran enemigo a combatir, porque se introduce en todas las fibras de nuestro ser y de nuestros proyectos, arraigando de tal manera que nos hace replegar sobre nosotros mismos y nos sitúa como a los discípulos de Emaús en el viaje de ida, con una mirada de ojos tristes, apagados, como si todo estuviera agotado y no hubiera demasiado futuro. Ante estas preguntas y el nuevo paradigma que genera este virus del miedo, no es fácil posicionarse, ¿no? ¿Qué papel juega Dios en todo esto? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Cómo repensar nuestro servicio pastoral para la pospandemia? ¿Con qué gente contaremos presencialmente? ¿Volveremos a poder hacer lo que hacíamos? ¿A darnos la mano en la celebración?
a darnos un abrazo en los funerales. Volveremos a vivir la experiencia de misas repletas o con un buen aforo. ¿Cómo situarnos como curas, como religiosos, como laicos, en definitiva como creyentes, ante esta situación que ha venido a trastocarlo todo y a generar ese miedo e incertidumbres de la que hemos hablado en principio? No sé si desde la esperanza ilusa podemos responder a esta pregunta al grito de aquí no pasa nada, sigamos caminando como antes. Esto es un punto y aparte, pero empezaremos de nuevo un párrafo glorioso. No sé si desde la desesperanza estructural, al grito de esto es el apocalipsis, se acabó, sálvese quien pueda. No sé si desde la militancia activa y exponiéndonos arriesgadamente a lo que hay, al grito de adelante, caiga quien caiga, con esto podemos. No sé si desde el repliegue pasivo y conservador, al grito de volvamos a las uras, a nuestro hábitat de confort, ocupemos la segunda o la tercera línea de batalla, no sé. ¿Cómo situarnos ante esta coyuntura histórica? En la meditación de la plaza de San Pedro, el Papa, frente al virus, nos invitó a situarnos mirando a los muchos hombres y mujeres ejemplares que dieron su vida por los demás. No se anduvo con especiales reflexiones teológicas, nos invitó a situarnos mirando a muchos hombres y mujeres ejemplares que dieron su vida por los demás. Esas personas que dieron lo mejor de sí mismos durante la dura prueba, dijo el Papa, son ejemplos que deben prender fuego en el corazón de cada uno a fin de que en el metro cuadrado que se nos haya encargado, que se nos haya confiado, sea el que fuere, pueda cada cual dar lo mejor de sí aceptando el sacrificio necesario. Repito, nos invitó a situarnos mirando a los hombres y a las mujeres ejemplares que dieron su vida por los demás. No hablaba de cristianos ejemplares, ni de héroes con superpoderes, ni de personas especiales, hablaba de hombres y mujeres anónimos que por tanto están a nuestro alrededor. Es decir, nos invitó a mirar a la humanidad, pero sabiendo que esa humanidad adquiere su expresión perfecta en el Hijo de Dios. Por eso el Papa continúa releyendo el pasaje de Maús para mostrar que el cambio de actitud de los discípulos tiene nombre propio. Jesús el resucitado. Durante el camino no reconocían al Señor. Su rostro era pesaroso y el cansancio y el desánimo marcaban su caminar, pero al reconocer quién era su acompañante, su corazón se llenó de alegría y volvieron a Jerusalén, además corriendo, después de un largo día de camino. Además corriendo. Mientras el virus del miedo paraliza y hace que veamos la vida como una amenaza, la certeza de quien se siente acompañado por Dios o lo percibe como presencia continuada en su propio interior genera alegría. Su corazón se llenó de alegría. Pone en movimiento. Se pusieron rápidamente a desandar el camino. Anula el cansancio. Se olvidaron de los lastres que les paralizaban. Relativiza los malos resultados, miran la realidad de otra manera y provoca una entrega impensable a la tarea, que permite afrontar la vida cotidiana, la vida personal, la vida eclesial con un corazón renovado y lleno de ardor apostólico. Si queremos mantener la marcha, la tensión pastoral, la tensión espiritual, personal, superar los miedos e incrementar ese ardor apostólico al que estamos invitados, necesitamos todos dejarnos encontrar por Cristo primero, no ponerle demasiados obstáculos y reconocerle después en el camino. Un doble movimiento, dejarse encontrar y reconocerle en ese encuentro como el Jesús resucitado. Es evidente que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa misma sensación, ese subidón, ese calor en el corazón que tuvieron los discípulos en su tránsito hacia Emaús. Es evidente, si no, no estaríamos aquí. Cada cual recordará cuándo, dónde y cómo se produjo por primera vez ese encuentro y cómo desde entonces habéis venido hasta la fecha reconociéndole como el Señor de vuestra vida. Todos tenemos un primer momento. Igual que yo recuerdo a mi mujer la primera vez que la vi, vosotros y yo recordamos la primera experiencia de fe. Y esa particularísima experiencia de encuentro con Dios os comprometió para siempre, iniciando un camino de no retorno, convirtiendo
todo lo que sois y lo que tenéis en expresión del mismo amor del Padre. Vosotros, como curas, desde ese mismo instante empezasteis a madurar una relación que ha llegado hasta la fecha. Con vuestra ordenación recibisteis la gracia de vaciaros, proyectando 1000 maneras distintas de posibilitar a la gente el encuentro con Dios. Celebraciones, convivencias, charlas, peregrinaciones, cenas, fiestas, retransmisiones. Desde luego, por todo eso hay que darle gracias a Dios, porque es fruto de aquel encuentro radical primero, de aquel encuentro tumbativo que decían las monjas de Benavente, que me llamaba mucho la atención. Un encuentro que cambia los parámetros vitales al uso, del éxito, del poder y de la riqueza a la que estamos todos llamados. Vosotros os sentisteis interpelados por otros valores como la donación, la disponibilidad, etc. Pero aquel encuentro primero hay que alimentarlo en el día a día. Lo sabemos muy bien también los que estamos casados, ¿no? Que no siempre somos especialmente cuidadosos con ese asunto, ¿no? Porque como dice la Santa de Calcuta, no solo se trata de que seamos muy activos pastoralmente, muy creativos, sino que lo que hay que hacer es poner intensidad, volcarse amorosamente en cada una de nuestras acciones, y para eso hemos tenido que tener encuentro y hemos tenido que alimentar ese encuentro previo que tuvimos en su día y que desde entonces hasta la fecha tenemos que venir alimentando. Entended esta mañana como una oportunidad más, dentro de las muchas que a lo largo de vuestra vida pastoral se os van ofreciendo, para poneros a tiro de Dios, para escuchar su susurro y cargar las pilas del corazón. Tomémonos la temperatura espiritual, comprobemos cuál es nuestro nivel de adhesión al Evangelio, cuál es la intensidad apostólica de nuestro ministerio. Preguntémonos con quién y cómo recorremos ese camino de Emaús, y si es Dios el alimento de cada uno de los movimientos de vuestro diario vivir. Y pidámosle al Señor lo que se nos escape como criaturas frágiles que somos. Porque si la tarea que se os ha encomendado a vosotros de manera particular es la de alimentar a otros, tenéis que estar bien desayunados. Como dice el Papa Francisco, el sacerdote es el que va delante del pueblo de Dios, indicándole el camino, el que va en medio fortaleciendo su unidad y el que va detrás para que nadie se pierda. Y si eso es el sacerdote, no solo éste precisará de cualidades personales, de fortaleza individual o de un nombramiento episcopal. Necesitará la experiencia cercana y constante de Dios que alimente cada minuto de su vida para que irradie después todo su ser y todo su hacer. Tanto lo que hagáis a gran escala, estructuras, proyectos, como lo que desarrolléis en la distancia corta, en el cuerpo a cuerpo, solo tendrá sentido y rédito pastoral si nace de la experiencia de encuentro con el Señor. Ese es el plus que podemos y debemos aportar como bautizados en el mundo y que vosotros, como pastores, de manera particular podéis y debéis aportar a vuestro pueblo. La experiencia cercana de Dios que transforma lo humano y lo lleva a su plenitud. Pensad que ese plus, nosotros, si nos concibiéramos como compartimentos distintos, que no lo somos, pero a veces actuamos como tal, nosotros desde este lado lo percibimos y lo echamos en falta en multitud de detalles. ¿Y sabéis por qué lo percibimos ese plus en vosotros o lo echamos en falta? Porque sois referentes espirituales, porque sois espejos en los que continuamente nosotros, los seglares, de manera egoísta quizá nos miramos, porque necesitamos encontrar en vosotros el rastro que nos lleve a ese Dios que a veces se nos escapa. He percibido en multitud de ocasiones esa especial hondura espiritual a través de procesos compartidos, de una palabra cariñosa, de una mirada amable, de una corrección fraterna o de un gesto generoso. Todos esos detalles han sido verdaderas mediaciones que han ido conformando mi fe y la del pueblo. Por todas esas experiencias sencillas doy gracias a Dios porque el Señor
se hace el encontradizo con nosotros gracias a vosotros, a través de muchos de los que estáis hoy aquí sentados en esta iglesia que peregrina en Zamora, no lo dudéis, con nombres y apellidos, mayores y jóvenes, altos y bajos, guapos y feos, gordos y delgados, lo que queráis. Sois referentes y esa hondura espiritual la transmitís. Pero también he visto y he sufrido como carnales, como hombres pecadores, que los somos todos, las consecuencias de las dificultades externas a las que estáis sometidos y de tantas tentaciones internas que antes o después surgen en vuestra vida, como surgirían en la de cualquier ser vivo humano. Las inercias o rutinas que se comen la esencia de las cosas, la soberbia de sentirse más cualificados que el resto, las rupturas internas, los abandonos, la vida relajada, la mundanidad, las envidias, las sospechas, el individualismo, en definitiva lo que es el pecado, del cual participamos también todos y al que estamos todos expuestos en cualquier ámbito de la existencia. Por todo lo anterior, lo que os propongo es que vivamos este tiempo de Adviento en clave de humildad espiritual, reconociendo el extraordinario recorrido realizado hasta la fecha. Todos vosotros tenéis un extraordinario recorrido acumulado a vuestra espalda, pero también disponiéndonos a revisar aquellas otras actitudes que dejan pelos en la gatera, que merecen ser cuidadas en perspectiva evangélica. Así podremos preparar mejor el reencuentro con el Dios desnudo del pesebre, acoger el regalo de la fe como si fuera la primera vez y revitalizar el don del ministerio que se os ha encomendado. Por definición, nuestra relación con Dios no está totalmente rematada. Siempre es inacabada, dinámica. Exige disposición permanente. Ser creyente, ser cura, no implica solo bautizarse u ordenarse. No solo es ir a misa o presidirla, es otra cosa, es vivir abriéndose constantemente a Dios. Y es ahí donde debemos poner el acento. Humildad espiritual. Por un momento volved a vuestra infancia, recordad eso de que de los niños es el reino de los cielos, guardad vuestros galones, vuestra dilatada experiencia como cristianos, como curas, porque los largos viajes empiezan siempre con pasos cortos. Abandonad vuestra teología, vuestras homilías, los nuevos proyectos pastorales, vuestras responsabilidades diocesanas y dejemos de esta manera encontrarnos por Dios en este rato, sin lastres, en este camino hacia la Navidad. Y recordad que Él, el Señor, que se quiere hacer el encontradizo con nosotros, pide siempre permiso, es respetuoso. Por eso os digo que volvamos a esa situación de inicio, que es a lo que nos llama el Adviento, porque llama a la puerta, va a llamar a la puerta en cada momento de nuestra vida, de nuevo Dios, para pedir posada, para sentirse escuchado, para sentirse acogido. Pero si no le abrimos la puerta, se retira sigiloso hasta nueva ocasión. Por eso, cuanto menos lastre arrastremos, mucho mejor. Llegado a este punto en el que os he pedido ese ejercicio de abandonar vuestras preocupaciones, vuestras tareas, vuestros cargos, vuestra sabiduría acumulada, os voy a proponer 7 ámbitos de trabajo que son mis 7 grandes debilidades. No sé si son todas, seguramente que habrá alguna más. Ni sé si son las más importantes. Cada una de estas 7 tareas tienen componentes positivos de construcción y otros que tienen que ver más con la eliminación de obstáculos. Yo presentando esto estoy presentándome desnudo, son las limitaciones que en mi vida me hacen ir con el freno de mano echado y supongo que pueden ser compartidas en algunos casos por vosotros. Digo que no serán todas, ni quizás las más importantes, pero son las que en estos últimos días las lecturas, la oración, la providencia me han ido poniendo sobre el tapete y he creído conveniente traerlas aquí como relevantes, en ese número de 7 que siempre es un número significativo para nosotros.
y además en este tiempo de Adviento pues los ordenaremos de esta manera. Espero que contribuyan a ese progresivo acomodo de Dios en nuestra vida personal y eclesial. Al final del relato, de la charla, os facilitaré una pequeña ficha con esas 7 pistas, que si os sirve alguna, bendito sea Dios, y si no, pues para hacer lumbre. El cultivo de la interioridad sería el primero. El cultivo de la interioridad, aprender a escucharse. Es decisivo porque Dios no es evidente, no está en la superficie de las cosas, no está en el retablo, no está en los libros, no está de manera aparente en todos los acontecimientos, no es lo primero que se ve. Y la dispersión o la aceleración o la banalidad con la que vivimos y tan presente en nuestros ritmos de vida, en nuestras maneras de ser, mirar o relacionarnos, no ayudan al encuentro con Dios. Dios no es visible, no es evidente. En el libro de los Proverbios se dice: Hijo mío, por encima de todo, cuida tu corazón, porque en él están las fuentes de vida. Es necesario, por tanto, cuidar el corazón, cultivar el mundo interior, aprender a escucharse, aprender a escucharse. En mi vida, cuando me paro o cuando tengo la oportunidad de mirar hacia adentro, muchas veces me confunde la poesía con el ruido y el ruido con la poesía, ¿no? En nuestro corazón a veces se albergan demasiados ruidos, ¿no?, que ocultan la poesía, que confunden los sentimientos con los juicios, los deseos con la realidad. En definitiva, cuidar la inteligencia emocional, esta que llaman los pedagogos de hoy, que nosotros venimos trabajando desde hace siglos, ¿no? Como dice el jesuita Xavier Meloni, tendríamos que aprender a callar, pero no callar para quedarnos mudos, sino para quedarnos en silencio. Y es que hay un callar que procede de no saber qué decir, y hay otro callar que procede de que hay tanto que decir que nos sobrecoge y nos recoge y nos silencia para permitir que sea otra voz, con mayúsculas, la que hable. Pero eso pide una obertura, una humildad, una confianza que desgraciadamente escasamente tenemos. ¿Cuántas veces los ruidos de nuestro interior, que no son otra cosa que envidias, desconfianzas, falta de misericordia, se han hecho sonoros en nuestro corazón y nos han confundido, impidiendo que Dios se aloje en nosotros? Primera pista, aprender a escucharse. Segunda pista, aprender a comunicarse. Es necesario desarrollar la capacidad de relacionarnos con lo exterior, desde dentro de uno mismo, no desde las capas más superficiales de la persona, desde ese automatismo educacional que nos hace simplemente ser políticamente correctos, como en el viaje de subida o de bajada en el ascensor. Decía Orígenes que el santuario no hay que buscarlo en un lugar, sino en los actos, en la vida y en las costumbres. En ese contexto, yo creo que necesitamos educar espiritualmente el cuerpo, que es mediación necesaria de nuestras relaciones como personas. Pensemos que los sentidos son las puertas de nuestra comunicación con el mundo. El portugués Fernando Pessoa escribió: no sé sentir, no sé ser humano. Y continuaba: he sentido demasiado para poder seguir sintiendo. Y es que el exceso de estimulación sensorial no amplía nuestra capacidad de sentir, sino que la contamina e incluso la atrofia sin remedio. Y para preparar la llegada de Dios debemos atender también a los sentidos, porque con la mirada se puede violentar o se puede acoger y sanar. La mirada es fundamental para celebrar el encuentro con los otros. Solo cuando miramos al otro en plenitud, dejamos impresionarnos por él y podemos enamorarnos de él. La mirada de Jesús debía ser impresionante. En el Evangelio encontramos algunos destellos de esos maravillosos ojos de Jesús. Es, por ejemplo, el caso del joven rico, ¿no? Cuando el hombre no entendía nada y Jesús termina diciendo el evangelista, le miró con cariño.
le miró con cariño. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo miramos nosotros hoy a la gente que vive a nuestro alrededor? ¿Son nuestros ojos los ojos de Jesús? ¿Miro a todos por igual? ¿Pongo atención en lo que veo? Respecto a los oídos, escuchamos los rumores del mundo exterior, no cabe duda, no obstante, para acoger al Dios que quiere hacerse cercano, que viene a nuestro encuentro, no se trata solo de escuchar con los oídos, sino también de hacerlo con el corazón. Nuestra tradición cristiana está muy vinculada a la escucha. Escucha, Israel, quien tenga oídos para oír, que oiga. El oído necesita ser educado para la escucha. Nos podemos preguntar de la misma manera si nuestros oídos son los oídos de Jesús, si escuchamos a todas las personas de la misma forma, si escuchamos activa, atenta y respetuosamente todo lo que nos cuentan. En tercer lugar, la piel cubre nuestro cuerpo, es lo que va de cabeza a los pies, revistiendo nuestro ser, al mismo tiempo que separa el mundo interior del mundo exterior y al tiempo los une. La piel nos permite captar la textura, la densidad, la temperatura. El tacto permite que nos encontremos o que nos distanciemos, incluso en la cercanía. ¿Cuántas veces hemos estado juntos pero distantes? Por eso podemos estar juntos y distantes. Por eso la pregunta que hizo Jesús en medio de la multitud sigue teniendo éxito y sentido. ¿Quién ha tocado mi manto? No tocamos, nuestras manos no siempre acarician, en ocasiones golpean. Nuestras manos son las manos de Jesús, son las manos del que acoge, son las manos del que prepara. En cuarto lugar, el gusto hay que educarlo para saborear, que es un paso necesario para valorar y agradecer, para poder decir con el salmista, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Solamente agradece el que saborea. El que saborea el regalo de la vida, el regalo del ministerio, el regalo de la vocación. Mi vida es una alabanza a Dios constante por todo lo que se me ha concedido. Por último, el olfato puede ser un sentido interior que nos oriente en la vida cuando no haya demasiadas evidencias. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Cuántas veces hemos descuidado los sentidos que son nuestra ventana al mundo para recluirnos en una espiritualidad intimista, racional, como si afuera estuviera lo malo y solo se pudiera alcanzar a Dios relativizando o incluso renunciando al mundo habitual y al mundo cotidiano? Tercera pista, el cultivo de la elección, cultivo del interior, cultivo de la relación con los otros, de los sentidos. Tercera, cultivo de la elección. No se puede aspirar a todo, no se puede querer todo, no se puede tener todo, no todo es compatible con todo, no todo vale. Hay que tener claro aquello que afectivamente y efectivamente debe centrar nuestra vida, y en función de eso ir tomando decisiones para aceptar o para dejar cosas, con un criterio de limpieza interior. Si nos ayudan a centrarnos en aquello que debemos, tomemos las cosas. Si nos aparta de aquello que debemos, dejemos las cosas. Esta limpieza de intención nos pone en el camino acertado y orientado hacia Dios y ayuda a jerarquizar prioridades, ritmos y agendas. Eligiendo bien, que casi siempre coincidirá con lo menos fácil, evitaremos la tentación de vivir caprichosamente o siempre buscando el propio proyecto y el provecho propio. Habéis sido llamados a la libertad, se dice en Gálatas. El que rechaza lo efímero y elige a Dios vive por amor y para amar, que no es una cosa más, no es una opción más, no es un amor más. En nuestro carné viene marcado a fuego,
Por eso debemos vivir desinstalados, de paso, en disponibilidad continua y despojados de las cosas, sin exigencias, sin pretensiones. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué te sobra? ¿Vives instalado o con las maletas hechas? La cuarta pista es el cultivo del servicio, y me vais a permitir que lea un poema de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura a mediados del siglo pasado, que dice así: toda la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio de los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo él estuviera hecho, si no hubiera en él un rosal que plantar, una empresa que emprender. No caigas en el error de creer que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios: regar un jardín, ordenar unos libros, peinar a una niña. El servir no es solo tarea de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? En comunicación hablamos mucho de marca, como la imagen que identifica a la institución. El servicio era la marca de Jesús y tendrá que seguir siendo la nuestra como sus seguidores. Jesús lava los pies de los discípulos para que también hagamos nosotros con los demás lo que Él hizo con nosotros. ¿A quién le has lavado tú los pies en estos últimos días? ¿A quién proyectas lavárselo en los próximos meses? Quinto, el cultivo de la esperanza. Lo que le rompió todas las expectativas a los discípulos de Emaús fue precisamente la desesperanza de la cruz. Posiblemente esperaban una intervención clamorosa de lo alto, pero no ocurrió tal cual. Aquella tarde representó el final de todos sus anhelos mesiánicos. Esta misma sensación de fracaso la hemos tenido todos. Puede además arrastrarnos en el día a día cuando vemos que no siempre funcionan nuestras propuestas pastorales, nuestras propuestas personales. Y San Pablo nos anima a ser personas de esperanza, capaces de vivirla y de transmitirla, y hablar de esperanza como fuente de salvación. Para dar esperanza hemos de ser testigos de palabra y de obra. Hemos de mantenernos en camino, hemos de dejarnos encontrar. Hemos de reconocer a Jesús como compañero y salir corriendo entusiasmados a contárselo de manera convincente al resto del mundo. Con pasión. Tenemos un tesoro que ofrecer y muchos necesitan contemplarlo. No pongamos la luz debajo del celemín, sino sobre la mesa para que ilumine bien y nadie tenga que moverse a oscuras. Jesús nos ha asegurado que al final de la historia será el total dominio de Dios y el derrumbamiento de todo lo anterior. Eso es una fiesta, eso es el no va más. No necesitamos mucho más argumentos para vivir que este que acabamos de citar. Se nos pide estar preparados para el tiempo definitivo y vivir en vigilancia con esta clave, con la clave de esperanza, porque hay futuro. Porque debemos vivir en actitud de esperanza. San Pablo nos pide que por eso nos afanemos en vivir con honradez y a plena luz del día cada una de nuestras aspiraciones y sin caer en distracciones, porque hay futuro, hay futuro. El cardenal Banzuan dice en uno de sus ejercicios espirituales dados en el Vaticano II con la presencia de Juan Pablo II, que toda la historia de la salvación, toda es una fiesta,
que tiende a la esperanza, porque Dios viene para restaurar a su reino, Dios viene a restaurar la alianza, Dios viene para construir un pueblo nuevo, Dios viene para construir una nueva Jerusalén, Dios viene para edificar un templo nuevo, Dios viene para volver a crear el mundo y con la encarnación de Dios la plenitud ya ha llegado. ¿No es ese motivo de esperanza? Tendríamos que preguntarnos hasta qué punto influye en la vida ordinaria esta verdad nuclear de nuestra fe. De 0 a 10, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de esperanza? ¿Cómo vivimos esta categoría en nuestra vida diaria? ¿Irradiamos esperanza? ¿Cuánta esperanza refleja mi rostro, mis manos, mis oídos, mi boca? Sexto cultivo, el del instante. Un teólogo de difícil pronunciación, ortodoxo, de principios del siglo XX, escribió que por una rara alienación el ser humano vive en sus recuerdos o a la espera de su porvenir, tratando de evadirse del presente y ejercitando su espíritu inventivo para matar el tiempo mejor. Pues el presente es el único tiempo que está en nuestra mano. Es nuestra gran riqueza porque el pasado se fue y el futuro se nos escapa. Por todo esto es preciso olvidar aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor y devolver a lo ordinario el carácter de lo extraordinario. Cada celebración que realizáis, cada café que tomáis, cada conversación telefónica es extraordinaria. En el Evangelio Jesús nos exhorta una y otra vez a vivir el presente. Nos manda a pedir al Padre el pan solo para hoy. Y nos recuerda que basta el afán de cada día. Basta el afán de cada día. En cada minuto de nuestra vida debemos hacer una afirmación rotunda de amor a quien se ha hecho el encontradizo en el camino y ha cambiado nuestros parámetros existenciales. En cada minuto de nuestra vida. En cada minuto de nuestra vida. Cada minuto debe ser un cántico de gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No esperemos a ponernos delante del altar para celebrar la Eucaristía. Cada minuto es una Eucaristía. Por tanto, cada momento de nuestra vida que sea el primer momento, el último momento, el único momento. Si Dios nos llamara, esto no está escrito, en este momento a su presencia, seguro que diríamos, pues sí, me faltaban muchas cosas que hacer. Tenía que preparar la comida del obispo, tenía que colocar las salvas no sé dónde, tenía que haber quedado con mi amigo para aquel café que estaba pendiente. Que cada momento lo disfrutemos en plenitud para que lo aprovechemos bien, para que en esa agenda vayamos cumpliendo con nuestro compromiso en el día a día. El dominico padre Perrin decía que nada de lo que conocemos se parece tanto a la eternidad, esto es precioso, como el instante, y que deberíamos pensar simbólicamente en él como el octavo sacramento, el sacramento del instante. Nosotros que entramos y salimos de las iglesias a velocidades endiabladas porque nos come la agenda, que a veces vivimos en la carretera como Miguel Ríos, ¿no? 18 pueblos, que estamos hablando de Dios constantemente, de la eternidad constantemente, de lo sagrado constantemente. Necesitamos venerar la asombrosa santidad del momento presente, Necesitamos vivir el instante. La mística del instante nos reenvía al interior de una existencia auténtica. Nos enseña a hacernos realmente presentes, a descubrir en cada fragmento de este mundo lo infinito. Y mejor aún, a hacernos testigos de lo infinito ante nuestra gente, porque le dedicamos tiempo en plenitud. Me queda solamente el séptimo escalón, que no es el más importante, o sí, no lo sé, que es el cultivo del amor. Si no tengo amor, nada soy. Esto que nos leen o que leemos en todas nuestras
celebraciones, en todos los matrimonios, y que me leyeron a mí en su momento. Sin el amor todas nuestras obras no sirven. Sin el amor todo es malgastar energías. Ese amor es un arte que hace al cristianismo hermoso y atrayente. Es un arte. Podemos conocer su significado y desarrollar incluso un tratado teórico sobre el amor y haber leído muchos libros, pero eso no alcanza el objetivo último como bautizados de vivir el amor como expresión de la vida cristiana. El arte del amor se alcanza sumando los siguientes elementos. Ser el primero en amar. Porque el amor de Dios que Jesús ha sembrado en nuestros corazones con el don de su Espíritu es un amor absolutamente gratuito, que no espera nada a cambio, que toma siempre la iniciativa. Ser el primero en amar. Amar a todos, segunda condición, a todos, sin excluir a nadie. Pero ese todos, entendido no como un abstracto, sino como un todos concreto, con nombres y apellidos. Los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que muchas veces hay feeling con unos alumnos más que con otros y tendemos en ese currículum oculto a relacionarnos con más facilidad con esos que son más fáciles de trabajar, que son más receptivos. Pero es que la condición de la que estamos hablando supera esa relación natural para hacer el ejercicio de amar a todos, también a esos chavales que no se dejan o que son más reactivos. Y un sacerdote en su comunidad debe hacer esto propio, sin olvidar, atendiendo a la comunidad, sin olvidar que está formada por personas concretas, rostros que necesitan ser atendidos individualmente. En tercer lugar, amar a los enemigos. Ya no sé si a los enemigos o al menos a los que no son de nuestra cuerda, que los hay, ¿no? Incluso dentro de nuestros colectivos. Si amáis a los que os aman, ¿no hacen eso también los gentiles? Amar a los enemigos o a los que no son de nuestra cuerda. Y por último, amar dando la vida. Gracias a Dios en Zamora no hay que derramar sangre, ¿no? Para amar, para vivir nuestra condición de cristianos, pero sí entregándose por todos, especialmente por los que muchos consideren inferiores, ¿no? Amar dando la vida. No derramando nuestra sangre, pero sí entregándonos por esos que son inferiores. No sé qué tal voy de tiempo. ¿Tengo que terminar? Sí, ¿no? Sí. Sí, porque hace frío. Pues esta charla quería terminar con unas páginas escritas, como os dice, hace 7 años, para vuestra formación permanente. Alguno me dijo en su momento que le habían gustado y otros me dijisteis que no os habían gustado nada. Aquel artículo se titulaba Una mirada desde el otro lado y formó parte de la reflexión del 2013. Condensa lo que yo, este místico imperfecto, en camino, le diría a cualquier cura de la Iglesia del siglo XXI, a cualquier cura de la Iglesia de mi diócesis zamorana. Pido disculpas a aquellos que lo tengan que volver a leer, si es que lo quieren leer, y os invito a que los que no lo hayáis hecho, lo hagáis con el cariño que creo sabéis que os tengo, porque más allá de una crítica es coger lo mejor de vosotros, de cada uno de vosotros, y elevarlo a la categoría universal. Todos tenemos muchas cosas y en estas 2 páginas de oración que le pedía a Dios, curas santos, estaba construyéndola con vuestros rostros, no fijándome en lo que os faltaba, sino construyendo esta oración con los rostros y con las actitudes que he visto en algunos de vosotros. Pues llegado el final de la charla por el frío y por el cansancio, hay un folio
que está a vuestra disposición con algunas pistas y algunos textos que si lo tenéis a bien lo utilizáis y si no, pues ya está. Muchas gracias por vuestra escucha. Muchas gracias a ti por la disposición y por haber atendido este llamado. Ahora, hasta el media, por ejemplo, pues podríamos ir por el claustro a la justicia un poco. Mientras tanto, tenemos la calificación de la Iglesia y al medio